Una vez más queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a los visitantes en la red del portal cibernético. Gracias por estar pendientes de nosotros y de nuestra programación. Que Dios les bendiga. Un saludo para donde se encuentren ustedes en cualquier parte del mundo. Bueno, seguimos esta tarde con nuestra serie Las Preguntas de Jesús. Hoy nos toca ver la pregunta, es una doble pregunta que el Señor hizo en su visita aquí a la tierra. Esta pregunta es, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Creo que más o menos tenemos la ubicación de dónde va esta pregunta. Pero bajo esta pregunta hay un tema que me gustaría que tocáramos esta tarde, es tratando el pecado de frente y con pinzas. Sabe, el pecado no hay que verlo así a la ligera, hay que tratarlo de frente y hay que tratarlo con pinzas. La historia que abarca esta parte de la pregunta está relacionada con una mujer. Pero antes de eso, déjeme mostrarle esta ilustración. Muchas veces somos fáciles y prestos para señalar a alguien fácilmente. Yo le aseguro que esta semana quizás lo hicimos, hoy mismo, quizás este domingo. Pero algo interesante con respecto a esto es que cuando uno señala a otro con el dedo, los 3 dedos restantes lo señalan a uno, que es lo que aparece en esta ilustración. Eso es prácticamente lo que sucedió en la historia que vamos a ver hoy. La historia de la mujer adúltera o la mujer pecadora, como aparece en el título de algunas Biblias. Quisiera que fueran conmigo, por favor, a Juan capítulo 8, del 1 al 11. Y déjenme darle un poquito de contexto de qué es lo que está pasando aquí. Capítulo 7 comienza hablando de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Posteriormente, pues, está celebrándose la fiesta de los tabernáculos y hay algunas preguntas que le están haciendo a Jesús, cuestionando si realmente este era Jesús. Los fariseos, pues, envían alguaciles para prender a Jesús. Todo el capítulo 7 presenta diferentes partes, versículos donde habla de prender a Jesús. Por ejemplo, si usted mira el 7:30, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Más adelantito, en el mismo capítulo 32, hay otra parte ahí, casi al final, donde nuevamente es tratando de prender a Jesús. En 3 ocasiones, el capítulo 7 menciona que estaban buscando la manera de prender a Jesús. Lo que nosotros diríamos en buen español, agarrarlo con las manos en la masa a Jesús. Y por eso se entiende el capítulo 8, porque el capítulo 7 termina, si usted va conmigo, ahí dice 51 y 52, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Aquí está hablando Nicodemo, aquel que se había presentado ante Jesús en el capítulo 3. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y el versículo 53 termina diciendo, cada uno se fue a su casa. Dice la Escritura que Jesús no tenía dónde reposar su cabeza. Y es interesante que en el versículo 1 del capítulo 8 nos dice dónde estaba el Señor. Dice, Jesús se fue al Monte de los Olivos. Era su parte de lo que él hacía, irse al Monte de los Olivos. Ustedes saben, pues se ocupaba mucho para orar y estar ahí a solas con Dios, con su Padre. Y la Escritura ahí, pues el versículo 1 dice que él se fue para el Monte de los Olivos. Y el 2 nos comienza diciendo, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba a cada uno de ellos. Entonces, esta escena, esta parte del 8, del 1 al 11, comienza particularmente en el versículo 3, lo que vamos a ver y que está relacionado a esta pregunta. Pero hay varias cosas que me gustaría que consideráramos en esta tarde. Una de ellas es que
Jesús aquí está realizando su ministerio y aquellas personas que estaban tratando de prender a Jesús, entre ellos estaban los fariseos y los escribas y otros que querían buscar una manera cómo agarrarlo a él en algo. Entonces el capítulo 8 nos va a presentar una manera muy inteligente que ocuparon los fariseos. Pero no sabían que a quien le estaban tendiendo la trampa era más inteligente que ellos, ¿verdad? Mucho más sabio que ellos y sabía lo que había en sus corazones. Entonces era la trampa perfecta. No sé si usted ha visto películas donde de eso se trata. Muchos criminales crean la trampa perfecta y al final un descuidito y caen. Exactamente lo que pasó en esta historia. Y vamos a desglosar y ver un poco acerca de eso. Entonces, me gustaría que consideráramos varias cosas. Por lo menos 4 cosas, y vamos a ver la primera en estos momentos. La primera es el pecador ante otros pecadores. Los primeros versículos, ya leímos los primeros 2, el 3 comienza diciendo, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Hasta el capítulo 4. El pecador ante otros pecadores. Aquí tenemos, ustedes saben, varios actores, ¿verdad? Tenemos a protagonistas. Aquí tenemos a la mujer que fue agarrada en el acto mismo del adulterio, pero también tenemos a los fariseos y a los escribas que están acusando a esta mujer. El pecador ante otros pecadores. Hemos visto que no hay cosa más terrible para un pecador que caer en manos de otros pecadores. El pecado ciega a las faltas propias mientras que agudiza los sentidos para descubrir la de los demás. Y una vez que eso ocurre, el pecado ajeno es publicado y señalado como imperdonable. Podemos dar cuentas en la televisión, en la radio, las noticias de que alguien cometió un X pecado o X falta y se corre la voz y muchas veces el que hizo y el que notó esa falta es el primero que debería estar en la lista en esa falta. En realidad los pecadores buscan el pecado en los demás porque piensan que esto les sirve para justificarse a sí mismos. Se comparan con otros y se sienten satisfechos de no haber caído tan bajo como ellos. Con frecuencia se sienten como aquel fariseo que entró a orar en el templo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice Lucas 18:11. Si lo pusiéramos en las palabras del día de hoy, es como que usted se levante en la mañana y dice, gracias Señor porque no soy como la fulana de tal que es bien chismosa, que habla de esta gente y que anda haciendo el otro y que anda aquí y esto y esto y el otro. Muchas veces esas palabras son el reflejo de la persona que lo está diciendo, pero está buscando a otras personas para justificarse ella misma. El pecador ante otros. Pensar de ese modo es una terrible equivocación, pensando que hablando de otros, criticando a otros y viendo la falta de otros, vamos a justificarnos. Eso es lo que pensaban los fariseos y los escribas. Cuando llevaron a esta mujer adúltera, cogida exactamente en el momento acto del adulterio, y la llevaron ante Jesús. Y hay varias cosas que no concuerdan y no hacen sentido por qué la presentaron ante Jesús. Ellos se sentían justos cuando se comparaban con ella, pero pronto descubrieron que el pecado de la mujer no les ayudaría en nada a justificar sus propios pecados. Hay que recordar, Dios nunca juzga comparándonos con otros pecadores. Él nos juzga a través de su ley, a través de su palabra santa y justa y perfecta. Es un error de parte nuestra cuando nos comparamos con otros, cuando decimos, querida, ya te fijaste que yo no soy como el hermano tal, ¿verdad? O ya viste, mi amor, que yo no soy como la hermana tal, ¿verdad? No se puede usted comparar con alguien así. Ya viste que la persona, este es bien chismosa, este es bien chismoso, este aquí, este y el otro. Muchas veces creemos que haciendo eso nos estamos justificando nuestros mismos actos. Equivocado.
El pecador ante otros pecadores nunca va a resultar justo. Porque la palabra de Dios, si usted y yo somos seguidores del Señor, discípulos de Cristo, la palabra es la que nos tiene que confrontar y darnos, juzgar nuestros actos. Es Dios mismo a través de su palabra. Bueno, los fariseos y escribas pues estaban muy ansiosos de que le dieran palo a esta mujer, ¿verdad? Usted sabe la historia. Entonces, en el versículo 3 continúa el relato, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Trajeron a esta mujer al templo. Aquí al versículo 2 nos dice que Jesús estaba en el templo, el versículo 2 usted nota ahí, y por la mañana volvió al templo. Normalmente cuando una persona era cachada en este tipo de actividad, no se llevaba al templo, se llevaba a la puerta de la ciudad, no adentro de la ciudad y en este caso al templo. Entonces ahí está una falta, cosa que no se debería haber hecho. Y llevaron ante Jesús. Estos fariseos y escribas interrumpieron al Señor. Él estaba enseñando junto con los demás discípulos y crearon un disturbio cuando llevaron a esta mujer. No crea que esta dama fue llevada nada más y por favor véngase por acá, ahí no, por ahí no. Sino que la llevaban forzada, arrastrándola y posiblemente desgajando sus vestidos o no sé en qué manera. No me puedo imaginar la manera en cómo esta mujer, esta dama iba llegando hasta el Señor. Posiblemente golpeada, raspada, de diferentes tipos de moretes que llevaban. La Escritura dice, la palabra utilizada para saber si era una mujer y si era adulterio, pues ahí exactamente cuando dice ahí, y fue sorprendida en adulterio, la palabra exacta de Dios en el original habla de eso, ¿verdad? Que se refería a una mujer casada que estaba en una relación con otro hombre y que realmente no era su esposo. Es posible que los hombres que la trajeron delante de Jesús pertenecieran al Sanedrín, que se mencionó un poquito más atrás en el capítulo 7. El Sanedrín estaba compuesto por hombres que tomaban decisiones. Y la idea era llevarla para darle palo, ¿verdad? Y juzgarla y hacer varias cosas con ella. Pero realmente, si nos damos cuenta, y como vamos a ir viendo a la luz de este pasaje, ese no era realmente el propósito. Entonces aquí encontramos pues a un pecador comparándose con otros pecadores para justificarse. Trajeron a esta mujer sorprendida en este acto y aparentemente la impresión era que querían juzgar a esta mujer. Pero realmente no era así. Los fariseos y los escribas normalmente siempre trabajaban en conjunto, muy unidos por su interés común en la ley de Moisés. Entonces, si estos dos grupos caminaban muy tomados de la mano para velar por el cumplimiento de la ley y para poder escribir la ley y dar todo el asunto de la ley, no hace sentido por qué estaban tan interesados, si ellos estaban tan interesados en la ley, ¿por qué entonces interrumpieron a aquel que estaba hablando de la ley? Ahí está Jesús en el templo, enseñando la ley, enseñando los mandamientos de Dios. Interrumpieron a Jesús la enseñanza de él. ¿Acaso no estaba él enseñando la ley y estos hombres eran un grupo respetuoso de la ley? Y que hacer eso realmente era una falta de respeto a la ley, porque este hombre estaba enseñando la ley, estaba enseñando la palabra. Entonces fue, en cierto sentido, ¿no le parece una falta una irreverencia de parte de estos dos grupos, entrar, interrumpir la enseñanza de Jesucristo, del Señor, y traer a esta mujer y tirarla en el suelo y para que Él la juzgara? Segunda cosa, no podían llevarla al templo y también aquí interrumpieron ellos mismos, que eran defensores de la ley, estaban siendo irreverentes con la misma ley de Moisés. Bueno, esto pareciera pues una irreverencia. Pero la razón detrás del corazón de ellos, hermanos y amigos, es que realmente ellos les interesaba más destruir la obra de lo que el Señor estaba haciendo. La razón era que estaban airados por el éxito de Jesús
y no encontraban forma de destruirlo. Estaban airados como Jesús iba subiendo, iba escalando y dándose a conocer, y ellos estaban muy molestos, muy enojados, y no encontraban la manera de destruirlo. El capítulo 7 menciona 3 oportunidades donde hallaban que querían prender a Jesús y que querían prender a Jesús, y no podían. Entonces aquí se les ocurrió una idea: bueno, traigamos a esta mujer y pidámosle que él emita un juicio. Es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión o misericordia. Por el hecho de traerla de la manera en que la trajeron, posiblemente ellos no tenían ni la menor gotita, pedacito de compasión y misericordia por esta mujer. Realmente no les interesaba a ella. Hay varias cosas en este relato que indican que los fariseos planearon sorprender a Jesús para acusarlo de algo. Bueno, ya mencionaba, ¿verdad? Vinieron justo en el momento en que él estaba enseñando en público. Aprovecharon el momento cuando Jesús estaba rodeado de gente. Segunda cosa, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, pero no trajeron al adúltero. Tercera cosa que no estaba correcta. Según la ley mosaica, la pena de muerte recaía para los 2 adúlteros, para los 2 hombres, la mujer y hombre. En Levítico 20:10 decía: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué era lo que hacían? Cada hombre llevaba una piedra más o menos de este tamaño, quizás más grandes. Multiplique esto por 50, 80, 90, 100 o más personas con una piedra de ese tamaño, y ahí está una persona. Lo más posible que una persona no iba a resistir vivir de tanta piedra. Lo que la Biblia dice de que eran lapidados. Entonces era de lanzarle la piedra a donde quiera que le cayera en el cuerpo, y obviamente pues yo me defiendo aquí y me iba a caer otro por acá, por allá, por aquí. Al final pues iba a terminar completamente muerto. Y si quedaba vivo, hagámosle una montaña de piedras encima, para que quede los cuerpos abajo completamente deshechos. Una piedrecita de esta, pues solamente oiga el sonido, ¿verdad? ¿Se puede imaginar eso en la cabeza? Ahí no llevaba fuerza, ¿verdad? Solamente lo que la gravedad atrae ahí. Pero si yo le lanzo con fuerza, va a ser un golpe tremendo. Bueno, entonces la ley decía que tanto el hombre como la mujer debían ser apedreados. Ahora, ¿por qué eso entonces sobre la mujer? ¿Acaso había discriminación? No sabemos. Podemos especular muchas cosas. Pero lo que sí puedo decirles es que solamente la mujer fue presentada. Y tenía que haber estado también el adúltero, el que había cometido el pecado. La ley de Moisés dejaba claro que la adúltera debía morir. Ahora bien, aquí viene la parte muy fina, un hilo muy fino donde Jesús tenía que responder a la petición que estaban haciendo ellos. Mire, si Jesús aceptaba, según lo que dice los versículos ahí, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y el versículo 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. La ley no decía eso. La ley decía que había que apedrear al adúltero y a la adúltera. ¿Qué sexo nada más está mencionando ahí? Solo las mujeres. Solo las mujeres. Entonces, tú pues, ¿qué dices? Y ahí está el hilo fino donde el Señor tenía que captar cuál era realmente la intención de estos hombres. Si usted me sigue, se da cuenta que ellos no estaban tanto interesados en salvar a la mujer, en reintegrar a la mujer. La costumbre era que una mujer, si era encontrada en la cama con otro hombre que no era su esposo, esa mujer tenía que morir y el hombre también. Punto y final. Eso decía la ley de Moisés. Si era una virgen, pues la virgen solo apedreaban al hombre, pero la virgen no.
Pero si eran uno casado con casada, pues ahí la ley era matura. Entonces tenía que morir. Entonces la ley de Moisés dejaba claro que la adúltera debía morir. Ahora bien, si Jesús aceptaba que apedrearan a la mujer, ponía en entredicho todo su mensaje centrado en la misericordia de Dios y su actitud de acoger a los pecadores. Era contrario a su naturaleza como Dios, que muestra amor y muestra misericordia. Entonces, este viene hablando de amor y miren, está diciendo que apedremos a esta mujer. Si Jesús no aceptaba, la muerte de la adúltera iba a quedar mucho peor, se estaría rebelando contra la mismísima ley de Dios. Aquello hubiese supuesto el fin de todo su movimiento y ningún judío le iba a seguir o iba a seguir a alguien que negase completamente o de manera frontal la ley de Moisés, que era realmente un delito grave en la cultura judía. Entonces, si él decía, apedréenla, ¿dónde está la misericordia? Y si él decía, no la apedreen, entonces estás en contra de la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? ¿Me va siguiendo? Entonces Jesús estaba en una encrucijada. Y la tercera cosa es que si él hubiera apoyado la ejecución de la mujer, lo hubieran acusado de incitar justicia en la calle sin haber consultado a los tribunales romanos. Porque la ley romana no permitía que los judíos ejecutaran a nadie. Entonces, tres cosas estaban ahí de por medio. Entonces usted me va a decir, y quizá en su mente está ahorita, ¿y cómo va a salir de esta Jesús entonces ahora? Está en una encrucijada, pero usted sabe que el Señor es sabio. Él ya sabía lo que había en la mente de estos tipos. No importara la opción que Jesús tomara, cualquiera de esas tres, en cualquiera iba a acarrearle serios problemas, alguna acusación seria. Pero la respuesta está en el versículo 6, si va conmigo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahí está el propósito por qué habían traído a esta mujer. Ahí sale a la luz. Mire, Juan nos lo revela claramente. Mas esto decían, dice, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En ese versículo 6, claramente vemos el propósito por el cual ellos habían traído a esta mujer. Para poder acusar a alguien en la cultura oriental necesitaban testigos. No dice la Escritura cuántos testigos habían ahí, pero es posible que había un buen número de testigos. Y la mayoría eran jóvenes, o hombres adultos y jóvenes. Y lo interesante es que todos tenían que haber estado presentes viendo qué es lo que estaba haciendo la mujer y este hombre en un cuarto para poder acusar eso, para ser realmente un testigo. Pero es posible que no haya ocurrido eso. Bueno, prosigamos con la historia. Otra consideración, además del pecador ante otros pecadores. El pecador ante la ley de Dios. El versículo 5 y el versículo 6, la primera parte, nos revelan algo muy interesante, ¿verdad? En la ley de Moisés, ya mencioné, se mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, y en la primera parte dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. La palabra tentarle ahí es la misma palabra que habla sobre poner una trampa a Jesús. Ellos no saben con quién se están metiendo, hermanos. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Pensaban que ya cayó y se destruyó su ministerio, se destruyó su trabajo. En segundo lugar, pues como vemos aquí, el pecador ante la ley de Dios. Hemos considerado en este pasaje, la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. Ante el caso de la mujer adúltera, la sentencia de la ley estaba muy clara: apedrear a los tales. Y no solo el pecado de adulterio, sino que la más mínima violación de algunos de los mandamientos serían igualmente castigados. Ustedes saben que habían muchas leyes, basta con leer Éxodo, Levítico, y uno se puede dar cuenta, en Deuteronomio también, qué tan dura era la ley.
para el que robaba, para el que cometía un acto de inmoralidad y otro tipo de cosas. La ley era muy dura. Y la única opción que tenía alguien que era encontrado en la cama con otra persona era muerte, apedrearlo y muerte. ¿Recuerda usted el versículo que dice, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Es un eco de todo eso que ya se mira en el Antiguo Testamento, se miraba en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos se acogen de la ley de Moisés, de la ley mosaica, para satisfacer y poder cumplir lo que ellos querían, era destruir el ministerio de Jesús. Entonces aquí, en la primera parte, vemos el pecador entre otros pecadores nunca jamás se va a justificar. Y en esta segunda parte, el pecador ante la ley de Dios. La ley era muy dura. La muerte, así de fácil. Jesús entonces tenía que responder de una manera muy sabia. Y no respondió de la manera en que ellos esperaban, respondió de una manera diferente. Ya mencioné pues las diferentes opciones que él tenía, y en cada una de ellas, cualquiera que él hubiera escogido, siempre iba a quedar mal, siempre iba a quedar como el acusado, o siempre o su ministerio realmente iba a ser destruido por ese tipo de cosas que estaban diciendo los fariseos y los escribas. En realidad lo que estaban tratando de ver es, si realmente anda hablando de misericordia y de amor, probémoslo, a ver, traigámosle a esta mujer a ver qué hace. A ver si se conmueve y realmente saca a luz la misericordia y el amor que anda pregonando por las calles de Jerusalén, por las calles de Israel. Pero realmente no era ese el deseo de ellos. Ellos querían que él mostrara la misma misericordia que él había mostrado con los otros que había encontrado en el camino, aquellos que había sanado y otros pues que habían quizá perdido a sus seres queridos. Ellos querían ver cómo iba a reaccionar él en esta situación. Entonces pareciera como que la trampa era una trampa muy precisa, muy exacta, y Jesús está aquí. ¿Para dónde agarra Jesús? Pero Jesús lo que hace, si notan ahí el versículo 6, dice en la segunda parte, ¿verdad?, que nos lleva a nuestro tercer punto, el pecador ante la conciencia. La segunda parte del versículo 6 dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Déjeme leer más adelante. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En esta parte, en esta sección, vemos pues que el Señor lo que hizo fue inclinarse y empezar a hacer algunos trazos. La palabra utilizada ahí por Juan, que dice inclinándose en el versículo 7, ¿verdad? En el 6, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hay varias especulaciones con qué es lo que estaba escribiendo Jesús ahí cuando él está ahí, en ese momento. Bueno, unos han dicho que es posible que lo que estaba escribiendo era la intolerable vergüenza de ver a estos hombres que fueron a sacar a esta dama y la sacaron y la anduvieron por las calles y la fueron a presentar al templo y ahí casi desnuda y haraposa, Jesús, juzga a esta mujer. Entonces como que Jesús está escribiendo, ay, qué vergüenza estos tipos. Algunos creen que Jesús lo que estaba haciendo era escribiendo los pecados de cada uno de estos acusadores, pues conocía el corazón de los hombres. Otros creen que Jesús lo que estaba haciendo era imitar lo que hacía un juez, que está escribiendo su sentencia y luego la lee en voz alta. ¿Se ha fijado cuando un juez está en una corte, el juez está escuchando lo que alguien está diciendo, pero está haciendo alguna anotación, pensando en que esto es lo que quiere decir después de que hayan terminado la acusación o lo que haya sido?
Algunos también piensan que Jesús no sabía qué decir y por eso simplemente empezó a hacer garabatos en la tierra, ¿verdad? No me parece muy lógica esa idea. Y lo más probable es que simplemente estaba dejando pasar el tiempo esperando alguna reacción de parte de aquellos judíos. Porque si ustedes notan, si siguen ahí, el versículo 6 dice que él se agachó, se inclinó, empezó a escribir. Y luego el versículo 7, y como insistieran en preguntarle. Ellos estaban insistiendo a Jesús, haciéndole la misma pregunta que termina el versículo 5. ¿Qué dices? A ver, Jesús, dinos, ¿qué hacemos con esta mujer? A ver, Jesús, insistiendo. Responde pues, Jesús, responde. Y ahí está Jesús, en el suelo, nada más. La palabra realmente en griego es trazar rasgos, dibujar o trazar una línea. Esa es la idea de la palabra griega cuando dice ahí escribía en tierra con el dedo. Ese es realmente el sentido de esa palabra. Pero hermanos, no estamos aquí para discutir qué es lo que escribió Jesús y a investigar y vamos a tirar todo el día aquí investigando qué fue lo que escribió Jesús. Eso no es lo más importante. Si para Dios hubiera sido eso importante, lo hubiera dejado escrito en su palabra. Pero simplemente no sabemos lo que él escribió. Pero lo que sí es seguro es que los fariseos y los escribas estaban insistiendo en que Jesús diera una respuesta. Querían escuchar del maestro qué tienes que decir, Jesús, sobre esta mujer que fue cachada en este acto, con este pecado. Pero el versículo en adelante que hemos leído, del 7 en adelante hasta el 9, Jesús los interrumpe con una frase que dice, el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Después dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Si me permiten graficar o ejemplificar esto, el Señor está escuchando lo que están diciendo estos hombres y insistiendo, dinos qué es lo que hay que hacer con esta mujer. Por favor, responde Jesús, responde, ¿qué te pasa? Y Jesús simplemente está ahí. Y de repente solamente sepa, el que esté libre de pecado, dice, arroje la piedra. ¿Y después qué hizo? Regresó. Es tan poderoso ese silencio. Los comentaristas dicen que fue un silencio increíble, ¿verdad? Que solamente ellos esperaban, la insistencia posiblemente ellos querían, cállense pues, déjenme, voy a hacer algo con esta mujer. Jesús simplemente se inclinó a hacer trazos, se para, el que esté libre, que arroje la piedra, y siguió en su silencio. Este silencio era un silencio matador para estos fariseos y escribas. Ellos no esperaban esa reacción de Jesús, ellos realmente lo que querían era una respuesta y ya, responde por favor. Jesús siempre da tiempo para que haya un examen del ser interior. El hecho de él inclinarse y hacer esos trazos les estaba dando un margen de tiempo a ellos para que reflexionaran en lo que estaban haciendo contra esta mujer. Luego pararse y les dice esta frase, el que esté libre de culpa, de pecado, que tire la primera piedra o que lance la piedra y volver a inclinarse. Les estaba dando un margen de tiempo para que ellos pudieran cambiar de parecer. Muchas veces, hermanos y amigos, el silencio habla más fuerte que las palabras. ¿Le ha pasado a usted con su esposa o con su esposo? El silencio mata. Cuando mi esposa no me quiere hablar, hay algo ahí. Y ella sabe cuando yo no le quiero hablar, no quiero hablar. Punto y final. Hay que esperar el momento. Pues este era uno de esos momentos cuando Jesús simplemente callado. Ahora, él podía responder. Si él había detenido el mar embravecido en el lago, él podía hacer algo ahí, pero simplemente se dedicó a guardar silencio y a observar qué es lo que estos hombres tenían que decir. Pero aquí entonces vemos esta tercera parte, esta consideración, el pecador frente a Jesús. La segunda parte del versículo 9, pero ellos al oír esto
¿Qué es lo que sucedió con estos hombres? Dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y aquí va la pregunta de nuestra serie de preguntas. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Aquí vemos entonces a ese pecador frente a Jesús. Finalmente, cuando la mujer quedó sola ante Jesús, descubrió que en él hay misericordia y perdón, aún para los peores pecadores. A veces pensamos, Dios no me puede perdonar. Quizá alguien que me esté viendo en las redes sociales, en el portal cibernético, tal vez pensará, yo no tengo perdón. Mi pecado es tan grande que Dios no me lo puede perdonar. Déjeme decirle, le tengo buenas noticias. Dios puede perdonar sus pecados. Por eso murió en la cruz por usted. Como ha muerto también, murió por los que estamos acá. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Para eso hizo todo ese sacrificio el Señor, para morir por nuestros pecados. Fue necesario entonces que Él muriera. Y la respuesta de Jesús, ahí en esa parte, pues dice, ¿verdad? Ella dijo, ninguno. Porque Jesús le preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno me condenó, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se puede usted imaginar la satisfacción de esa mujer escuchar de las palabras de Jesús? Esas palabras que realmente fueron conmovedoras para ella y darse cuenta pues que estaba libre. El versículo 10 dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están? Jesús nuevamente, volviendo a la escena, ¿verdad? Él se inclinó, luego se levantó, dijo una frase, el que esté libre de pecado, que lance la piedra, se volvió a inclinar, de repente se fue la gente, los hombres que estaban acusando a esta mujer, cuando vio no había nadie y solo estaba él con la mujer, nuevamente se enderezó, se levantó, y es lo que vemos ahí en el versículo 10, ¿verdad? Interesándose él y no viendo a nadie, le hizo estas preguntas. Esta parte habla de ese amor inigualable de Jesús, de esa pasión, de esa compasión, esa misericordia que él tenía con el pecador. Toda persona, tarde o temprano, estará frente al Señor. Quizás muchos pensarán, no, quizás no es el tiempo, todavía no estoy listo para seguir al Señor. Es necesario ahora en vida buscarle, pues después será demasiado tarde, como dice Hebreos. Una vez que los acusadores se fueron, se quedó Jesús y ella solos. La mujer no salió corriendo para lograr, ay, ya se fueron estos que me acusaban, y salir corriendo. Simplemente se levantó en el momento que el Señor le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En lugar de recibir todo ese rechazo, esas acusaciones y esas cosas que esperaban ver estos hombres, recibió un abrazo de misericordia, una aceptación de parte del Señor Jesús, un acto de compasión al verla en la situación en que se encontraba ella. Debe de haber sido un cuadro dramático, no en el sentido vergonzoso, sino en ese acto de amor de Dios. Ahí estaba ella, solas con Jesús, perdonando sus pecados. Cuando una persona sufre por un pecado que ha cometido, debe saber que a solas con Jesús siempre hay perdón. Siempre hay perdón. Jesús se levantó, le ofreció el perdón que necesitaba. La Escritura claramente dice, ¿verdad? Un pecador indefenso no merece el perdón. Pero Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El versículo 8 dice,
Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1 dice también, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el acto sublime que podemos ver en esta escena cuando está Jesús con esta mujer. Y las palabras finales en versículo 11 que dice, vete y no peques más. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino todo lo contrario, para seguir buscando y creciendo más de Dios. Usted ha recibido el perdón de Jesús, pero si continúa llevando una vida de pecado, no está demostrando realmente el arrepentimiento que Dios quiere ver. Si usted un día hizo su decisión y se arrepintió delante del Señor y ha dado muestras de ese arrepentimiento a través de los cambios en su vida, déjeme decirle, lo felicito, porque eso es parte del trabajo que está haciendo el Espíritu Santo. Pero si nosotros nos sentimos contentos, Dios ya me perdonó, así que esta semana le voy a tomar una canita al aire, ¿verdad? Voy a aprovechar la semana, nadie me mira, ninguno está observándome. Tenga mucho cuidado. Las palabras de Dios dice de que Dios es un Dios que está viendo. Su ojo recorre toda la tierra para vernos. El Señor indicó que implicaba un cambio de corazón y de conducta. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo que quiere decir es que si usted y yo tenemos la luz de Jesús, no tenemos por qué andar recurriendo a otro tipo de cosas. Si usted las hacía y está en Cristo ahora, el que ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son muchas nuevas. Necesitamos hacer el esfuerzo que requiere caminar de la mano del Señor. No necesitamos volver a aquellas prácticas que hacíamos antes. En conclusión, hay 3 llamadas a estas preguntas de hoy. La primera llamada tiene que ver con las damas, con las mujeres. Hermana, dama, si usted tiene heridas profundas, marcadas quizás por el rechazo, por la falta de perdón, falta de amor, falta de atención, de ternura, quizá con el deseo de ser aceptadas, pero quizás ha sido objeto de menosprecio. Déjeme decirle que Jesucristo es el bálsamo para usted. Él es el único que puede llenar y satisfacer esa situación que usted, cualquiera que tenga. Pero también este llamado es para los hombres, los caballeros. Tenemos que reconocer nuestros pecados y como señal de arrepentimiento necesitamos pedir perdón a Dios si nosotros hemos maltratado a nuestras esposas, quizás hemos maltratado a nuestras hermanas, a nuestra pareja, a nuestras hijas, a nuestra madre, muchas de las cuales de estas faltas fueron hechas porque estamos imitando lo que nosotros vimos en nuestros hogares. Hombres, necesitamos hacer un cambio. No es algo que agrade a Dios. La Biblia dice que a varón y hembra los creó, somos exactamente iguales. Si nosotros tenemos la situación de vernos superiores a la mujer, tiene mucho cuidado. Y sobre todo tenga mucho cuidado porque está yendo en contra de lo que la palabra de Dios. El Señor no habla de géneros, habla de posiciones. Usted y yo, varones, somos las cabezas del hogar, pero eso no me hace mayor que mi esposa, ni la puedo minimizar. Entonces tenemos también un tercer llamado, y esto va a todos los discípulos de Cristo. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirle que usted se convirtió en un seguidor de Cristo. El llamado es para imitar y practicar la compasión y la misericordia que nos mostró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos imitar ese amor, esa compasión que Él tuvo por esta mujer, nosotros también ocuparla, hacerlo. Y finalmente, las 3 principios o enseñanzas duraderas a la pregunta de hoy. Número 1, reconozca
que necesita su gracia salvadora y perdonadora, y perdón de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y usted va a ser salvo. Quien quiera que crea en Él no morirá y tendrá vida eterna. El Juan 3:17 dice de la siguiente manera, y 16 y 36, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, amigos, la palabra de Dios dice esto, en Juan 3:17 y 36. Segundo, decida en su propio corazón que a partir de este día va a vivir una vida consagrada a Jesucristo. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es fácil caer en la esclavitud de las drogas, es fácil caer en la esclavitud del alcoholismo o de cualquier otra adicción. Es fácil caer en ese tipo de cosas, pero la Escritura claramente dice en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si el Señor lo hizo libre, ¿por qué quiere vivir siempre en esclavitud? Y en tercer lugar, y en último lugar, piense antes de emitir un juicio. Examine su propia vida. Gálatas 6:1 dice claramente, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los fariseos y los escribas fueron fáciles para empezar a acusar y emitir juicio con esta mujer, pero no se dieron cuenta, como la figura que les puse al principio, que 3 dedos estaban apuntándole a ellos. Esa fue la realidad de ellos. Pensemos entonces antes de emitir un juicio y examinemos nuestra propia vida. Es fácil juzgar a otros, es fácil emitir un juicio, pero examinémonos a nosotros mismos. En lugar de eso, ¿por qué no usted se acerca y ora por esta persona y le dice, ¿de qué manera te puedo apoyar? Veo que luchas en esta situación, luchas con el alcohol, luchas con eso de las faldas, luchas con este tipo de situaciones, con este pecado. ¿De qué manera te puedo ayudar hoy? ¿De qué manera puedo orar por ti? En lugar de divulgarlo y criticar y emitir juicios, mejor mire, haga como el Señor, sabiamente utilizar lo que iba a decir. Oremos. Padre, gracias por estas 2 preguntas claves que al verlas, Señor, nos ponen una nueva perspectiva en nuestras vidas. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a recordar estas enseñanzas, de reconocer que necesitamos de tu gracia salvadora. Quizá alguien en el internet nos está viendo y aún no conoce de ti, Señor. Pedimos que a través de estas enseñanzas, Señor, ellos puedan encontrar a Jesucristo, que puedan darse cuenta que necesitan un Salvador, que necesitan arrepentirse de sus pecados, Señor. Pero también, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a decidirnos a vivir vidas consagradas a ti, apartadas del pecado, Señor, ya no viviendo la vida que vivíamos antes, viviendo la vida loca que antes, Señor, sino viviendo una vida que te agrada, una vida consagrada a ti, Señor. Y finalmente, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a pensar antes de abrir nuestra boca, Señor, para juzgar o emitir un juicio contra alguien, Señor. Ayúdanos a ser sabios. Fácilmente soltamos la lengua y no sabemos después cómo detener todo eso, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos, Señor, para utilizar bien la lengua. Y gracias por Jesucristo, porque a través de estas preguntas y a través de esta escena en la vida de esta mujer adúltera, Señor, nos podemos dar cuenta su compasión y su amor hacia las personas, Señor. Ayúdanos a nosotros también a tener esa compasión y esa pasión por las personas también, Señor, de poder ayudarles, de poder ser un apoyo para ellos. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias por Jesucristo, pues que nos deja tantas enseñanzas, Señor. Y hoy nuevamente, a través de estas preguntas, corrobora una vez más. Te alabamos y lo rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Adelante, mis hermanos. Señor les bendiga.